7:06 de la mañana, antes de ir a Buenos Aires, Argentina, con nuestra próxima invitada, a manera de preámbulo, vamos a prestarle atención a este micro preparado por María Claudia Falanelli sobre el tema que abordaremos a continuación, la brecha digital. Puede proyectar en su mente 300 años en el futuro, pues ese es el tiempo que tomará lograr la igualdad entre hombres y mujeres según la Organización de Naciones Unidas. Las crisis mundiales afectan primero y en mayor medida a las mujeres y a las niñas, por lo que la esperanza de lograr la igualdad de género es cada vez más lejana, por problemas como las altas tasas de femicidios, mortalidad materna, pobreza menstrual y matrimonios forzados e infantiles, además del retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha declarado que siglos de patriarcado, discriminación y estereotipos también han creado una brecha de género en la ciencia y la tecnología, lo que se conoce como brecha digital. Un nuevo tipo de pobreza que excluye a mujeres y niñas de las tecnologías de la información y la comunicación. Según los registros, las mujeres tienen 18% menos de probabilidades que los hombres de tener un teléfono inteligente, y tan solo el año pasado los hombres superaron en 250 millones al total de mujeres que se conectaron a Internet. De hecho, en América Latina y el Caribe, se calcula que 4 de cada 10 mujeres no están conectadas o no puede costear una conectividad efectiva. En cuanto a educación y trabajo, solo un tercio de los estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres o niñas, y en el campo de la inteligencia artificial, solo 1 de cada 5 trabajadores es mujer. Esta brecha digital influye directamente en varios aspectos de la vida, como la posibilidad de que una mujer complete su educación, posea una cuenta bancaria propia, tome decisiones informadas sobre su cuerpo, adquiera alimentos para su familia o consiga un empleo productivo. 7:08 luego de este trabajo, como siempre, muy útil para aproximarnos a la comprensión de grandes temas por parte de María Claudia Falanelli. Vamos a conversar vía Zoom desde Buenos Aires, Argentina, con Marianela Milanés, líder de proyectos de la Asociación por los Derechos Civiles ADC Argentina. Marianela, siempre es un gusto contar contigo. Bienvenida, buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Saludo a tu audiencia. Bueno, Marianela, en primer lugar, nos gustaría que ubicaras este concepto de la brecha digital que vemos que tiene que ver con la gran necesidad de eliminar precisamente la brecha entre hombres y mujeres, cuestión que, por lo planteado por María Claudia Falanelli, llevará mucho tiempo. Pero, ¿qué características destacan para entender la dimensión de esta brecha digital? Sobre todo para ponernos en contexto. Porque uno dice brecha digital y entonces cualquiera puede pensar que es un asunto estrictamente enmarcado en lo tecnológico, ¿no? Sí, tal cual. Primero felicitar a María Claudia porque el resumen de la problemática, que es tan compleja, realmente está muy bien hecho. Así que mis felicitaciones para ella. Sí, con respecto a las particularidades de la brecha digital por razones de género, eh, quizás reforzar la idea de que es un fenómeno complejo, eh, pero no por complejo es imposible de abordar, ¿verdad? La complejidad radica en las distintas dimensiones que componen a esta brecha, que en definitiva se la suele denominar o definir de una manera muy simple como la desigualdad que afecta especialmente o particularmente a las mujeres en el acceso, uso y disfrute de las tecnologías digitales, pero que tiene distintas dimensiones en su interior. Es una desigualdad que se manifiesta, por ejemplo, en la desigualdad económica, en la desigualdad educativa, y en particular en los estereotipos y roles de género que subyacen, en particular en la industria tecnológica. Cuando hablamos, por ejemplo, de la desigualdad económica, hablamos de distintas variables dentro de esa dimensión, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que las mujeres tenemos menor acceso al mercado laboral porque desde muy temprana edad
estamos dedicadas a tareas de cuidado, ya sea en nuestros hogares o en nuestras familias. Eso también repercute en que la mayoría, como bien sintetizó María Claudia, la mayoría de los puestos laborales de la industria tecnológica alrededor del mundo son ocupados por varones, solo el 25% de ellos está ocupado por mujeres y ese porcentaje se reduce mucho más si hablamos, por ejemplo, de los puestos jerárquicos dentro del sector tecnológico. Eh, esa desigualdad económica también repercute en la capacidad adquisitiva que tenemos las mujeres, ya sea para contratar un servicio de Internet o ya sea para comprar dispositivos, sean dispositivos móviles o sean computadoras. Eh, en general, esa desigualdad económica también se traduce en una desigualdad en el acceso a la educación. Eh, de nuevo, como estamos desde muy temprana edad abocadas a tareas de cuidado, eh, las posibilidades de un acceso a una educación universitaria, por ejemplo, en carreras informáticas, se reducen muchísimo, a pesar de que en el comienzo, por lo menos en Argentina, de este tipo de carreras, predominaba el estudiantado femenino, digamos, había muchas más mujeres estudiando las carreras de informática en los años 60, 60 que varones, pues un sector académico que se fue masculinizando. Pero estas dos desigualdades, la desigualdad económica, la desigualdad en el acceso a la educación, también se potencian, digamos, con la existencia de roles y estereotipos de género que nos impregnan culturalmente desde muy temprana edad, haciendo que las mujeres desistamos en general de interesarnos por las carreras de informática, creyendo que, porque desde muy temprana edad se nos acostumbra a, a otro tipo de juguetes, no hay tanto incentivo para que las mujeres nos interesemos por carreras de ciencia y tecnología especialmente. Eh, para sintetizar y volver sobre tu pregunta, sí creería que estas tres particularidades dentro de la brecha digital por razones de género eh, son las que mejor representan la complejidad del fenómeno, ¿no? Es una desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías, pero también es una desigualdad que está impregnada por distintas dimensiones y variables que tienen que ver con el ingreso al mercado laboral, que tiene que ver con el acceso educativo y tiene que ver con la persistencia de roles y estereotipos de género en la industria tecnológica. Amigos, estamos escuchando esto para quienes solo nos siguen por radio, además de la televisión, Marianela Milanés, líder de proyectos de la Asociación por los Derechos Civiles ADC Argentina desde Buenos Aires. Oye, recientemente, Marianela, mientras te escucho, recuerdo, celebramos el Día de la Mujer y María Claudia decía que haría falta unos 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto, es una aspiración bastante alta y yo me preguntaría qué tanto estamos haciendo en el planeta para avanzar en ese sentido, de qué depende más allá de los golpes de pecho o de las buenas intenciones. A nivel planetario no podría dar como un panorama de qué tanto se ha avanzado. Sí puedo hablar en términos regionales por una cuestión del campo de estudio o mi campo de trabajo, particularmente cuando hablamos de los entornos y las tecnologías digitales, porque es a donde está abocada mi campo de análisis. Diría que en términos, digamos, de las estadísticas o los números que muestra la industria tecnológica, ya sea en Argentina, pero también en la región, esto es, digo, América Latina y el Caribe, eh, la brecha digital de género de la que estábamos hablando inicialmente
se exacerba bastante más que en otras partes del mundo, como en Europa o en Estados Unidos. Eh, y esto tiene que ver con desigualdades que son estructurales, ¿no? Que implican un cambio cultural, un cambio de paradigma cultural. Eh, Se está haciendo mucho, se hace mucho desde los movimientos feministas, eh, se hace mucho desde organismos internacionales. Se mencionaba, por ejemplo, las iniciativas de Naciones Unidas, ya sea poniendo números y haciendo estadísticas. Esa iniciativa busca visibilizar un estado de desigualdad, que hasta que no se concientice y hasta que no sea tomado en serio por el común de la sociedad, sí va a llevar mucho más tiempo, quizás más de 300 años, en achicarse esa brecha de género en general y cuando estamos hablando en particular de la dimensión digital, ¿no? Ujú. Eh, hay un conjunto de caminos por andar, eh, desde aquello que pueden hacer los estados con el diseño de políticas públicas, desde aquello que puede hacer el sector privado, en particular cuando hablamos de la industria tecnológica, las medidas o buenas prácticas que pueden tomar las empresas para achicar esta brecha, pero también el conjunto de la sociedad, ¿no? La transformación de estos roles y estereotipos culturales que eh, afectan de manera desigual a las mujeres y su integración en la sociedad y su disfrute de derechos. Eh, la transformación de esos estereotipos y roles realmente es un trabajo conjunto, es un trabajo de cada integrante de la sociedad, de cada Sí. uno, cada una de nosotras. Bueno, Marianela, muchísimas gracias y esperamos contar contigo en próximas oportunidades. Un fuerte abrazo desde Caracas. Abrazo para ustedes, Eduardo. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Marianela Milanés, líder de proyectos de la Asociación por los Derechos Civiles ADC Argentina. Yo desde que conocí Buenos Aires el año pasado quedé prendado, enamorado del nivel cultural, educativo de los argentinos y especialmente del gran afecto que tienen por los venezolanos que han emigrado, que conviven con ellos allá. Volveremos.